¿Sabías que muchos de los despertares nocturnos no ocurren por falta de sueño, sino por exceso de actividad cerebral en el momento equivocado? La mayoría de las personas cree que dormir es simplemente apagar el cerebro, pero la neurociencia moderna ha demostrado que dormir es uno de los estados más activos y complejos del sistema nervioso. De hecho, durante la noche tu cerebro toma decisiones, evalúa riesgos, revisa memorias y regula hormonas, y en ciertos momentos puede considerar que despertarte, aunque sea brevemente, es parte de su trabajo normal. Entender esto cambia por completo la forma en que interpretamos esos despertares incómodos de madrugada. Lo interesante es que no todos los despertares son iguales, ni ocurren por la misma razón. Algunos aparecen cuando el cerebro pasa de una fase profunda a una más ligera, otros cuando el sistema de alerta se activa sin que tú lo notes conscientemente, y otros cuando el cuerpo entra en una especie de chequeo interno. El problema es que solemos interpretarlos como una señal de que algo va mal, cuando en muchos casos son simplemente una consecuencia de cómo está organizado biológicamente el sueño humano. Y aquí es donde este vídeo se vuelve clave, porque al final entenderás qué tipo de despertar es más común, cuál suele generar ansiedad innecesaria y cuál merece más atención científica. Quédate hasta el final, porque la última parte explica un fenómeno poco conocido: por qué el cerebro aprende a despertarte a la misma hora, incluso cuando estás exhausto, y cómo ese aprendizaje ocurre sin que te dé cuenta. Esta es una de las claves más ignoradas del insomnio moderno y casi nunca se explica bien en redes sociales. Desde la evidencia científica, hay algo importante que muchas personas pasan por alto. El cerebro interpreta señales, no intenciones. No sabe que tú quieres dormir mejor, solo responde a patrones repetidos. Por ejemplo, cuando una persona se despierta varias noches seguidas a la misma hora y reacciona con preocupación, luz intensa o uso del celular, el cerebro empieza a asociar ese momento nocturno con actividad y vigilancia. Con el tiempo, ese simple patrón puede reforzar el despertar, no porque haya un daño, sino porque el sistema nervioso aprende por repetición. Otro punto clave es que el cerebro es extremadamente sensible a los contrastes, no solo a los estímulos fuertes. Pasar de oscuridad total a una pantalla brillante, o de silencio a información emocional, mensajes, noticias, redes sociales, activa redes neuronales que están diseñadas para el estado de vigilia. Desde un punto de vista educativo, entender esto ayuda a comprender por qué muchas personas sienten que ya no pudieron dormirse igual después de un despertar nocturno, aunque objetivamente hayan dormido pocas horas antes. También es útil saber que el cansancio no siempre garantiza continuidad del sueño. La ciencia del sueño distingue entre estar cansado y tener suficiente presión de sueño profundo. Cuando esa presión disminuye en la segunda mitad de la noche, el cerebro se vuelve más reactivo a cualquier señal interna: pensamientos, temperatura corporal, latidos, incluso recuerdos. Esto explica por qué muchas personas dicen: me dormí rápido, pero me desperté de madrugada, sin que exista una causa externa clara. Un enfoque educativo importante es dejar de luchar activamente contra el despertar. La investigación muestra que la hipervigilancia, estar pendiente de si ya te dormiste o no, puede aumentar la activación cerebral. Comprender que muchos despertares son transitorios y forman parte de la arquitectura normal del sueño ayuda a reducir esa activación, no como técnica terapéutica, sino como conocimiento que cambia la interpretación del fenómeno. Mecanismos cerebrales profundos que explican los despertares nocturnos. Uno de los mecanismos más importantes, y menos comprendidos, es la dinámica entre el sistema de activación reticular ascendente y las redes corticales. Durante el sueño, especialmente en la segunda mitad de la noche, el cerebro no permanece en un estado uniforme de apagado, sino que oscila constantemente entre niveles de activación. El sistema reticular, ubicado en el tronco encefálico, actúa como un regulador del nivel de conciencia y puede aumentar levemente su actividad sin llegar a producir un despertar completo. Cuando esta activación coincide con una fase de sueño ligero, la corteza cerebral puede interpretar la señal como suficiente para emerger a la conciencia, incluso si el cuerpo aún necesita descanso. Otro mecanismo clave es la variación nocturna de los neuromoduladores, especialmente la acetilcolina, la noradrenalina y el cortisol. A medida que avanza la noche, el equilibrio químico del cerebro cambia de forma predecible. La presión del sueño profundo disminuye y ciertos sistemas de alerta recuperan actividad basal. Primero,
Regular la estimulación cognitiva nocturna. Estudios muestran que el cerebro necesita al menos 60-90 minutos de baja activación antes de dormir para disminuir la actividad del sistema de alerta. No se trata solo de pantallas, sino de conversaciones intensas, planificación mental o consumo de información exigente. El objetivo es llegar al sueño con una carga neuronal ya descendente. Segundo, consistencia en horarios, incluso si la noche fue mala. Dormir y despertar a horas muy variables confunde los sistemas reguladores internos y aumenta la probabilidad de despertares fragmentados. La evidencia indica que la regularidad es más importante que dormir más, de forma desordenada. Tercero, exposición adecuada a luz durante el día. La luz natural temprana fortalece la señal día-noche del cerebro y mejora la estabilidad del sueño nocturno. Personas con poca exposición solar suelen presentar despertares más frecuentes en la madrugada, aún sin insomnio clásico. Cuarto, movimiento físico bien distribuido. El ejercicio es beneficioso, pero concentrarlo muy tarde o hacerlo de forma irregular puede aumentar la activación nocturna. El cerebro interpreta el cuerpo como aún en demanda, lo que favorece despertares de ajuste. Quinto, actitud frente al despertar. La evidencia en terapia cognitiva del sueño muestra que luchar contra el despertar aumenta su duración. Permanecer en calma, sin revisar el reloj ni activar pensamientos evaluativos, facilita que el cerebro vuelva a entrar en modo de reposo. El despertar en sí no es el problema, la activación posterior sí lo es. Ahora, ¿cuándo es importante consultar a un médico o especialista? Cuando los despertares ocurren casi todas las noches durante varias semanas y afectan el funcionamiento diurno. Cuando vienen acompañados de síntomas físicos claros, palpitaciones frecuentes, falta de aire, dolor persistente, mareos o cefaleas matutinas. Cuando hay somnolencia excesiva durante el día, dificultad para concentrarse o cambios marcados de humor. Cuando el despertar nocturno se asocia a sensaciones intensas de alarma o confusión, lo cual requiere descartar causas neurológicas, respiratorias o metabólicas. Desde una reflexión personal basada en lo que muestra la ciencia, muchos despertares nocturnos no indican fragilidad, sino un cerebro demasiado eficiente en su función de control. El problema no es que el sistema falle, sino que a veces se vuelve excesivamente vigilante. Aprender a enviar señales de seguridad, a través de rutinas, regularidad y menor autoexigencia nocturna, es una de las formas más efectivas de ayudar al cerebro a hacer aquello para lo que está diseñado, permitir un descanso continuo. Cuando hablamos de despertarnos de madrugada aún estando agotados, es importante entender que el cerebro no funciona como un interruptor que simplemente se apaga y se enciende, sino como un sistema dinámico que toma decisiones incluso mientras dormimos. Durante la noche, el sistema nervioso central mantiene una vigilancia silenciosa sobre múltiples variables internas, y esa vigilancia se intensifica en determinados momentos del descanso. No es un error ni una falla del organismo, sino una forma de regulación automática que busca mantener la estabilidad corporal. Este enfoque cambia la pregunta central. Ya no se trata de ¿por qué no puedo dormir?, sino de ¿qué está intentando regular mi cerebro en ese momento? A lo largo de la noche, el cuerpo atraviesa distintos niveles de estabilidad fisiológica, y cuando alguno de ellos se vuelve menos predecible, el cerebro puede generar un despertar breve para recuperar control. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay variaciones sutiles en la temperatura corporal, cuando ciertos músculos no han logrado relajarse por completo o cuando el sistema respiratorio entra en un patrón irregular. Son cambios tan pequeños que no los percibimos conscientemente, pero el cerebro sí los detecta. En personas que han tenido jornadas físicamente demandantes o que atraviesan procesos de recuperación, estos ajustes son más frecuentes, lo que explica por qué el cansancio extremo no siempre garantiza un sueño continuo. Desde el punto de vista cognitivo, el cerebro también evalúa la carga mental no resuelta. A diferencia del pensamiento diurno, este procesamiento nocturno no sigue una lógica verbal, sino asociativa. Es decir, el cerebro conecta información pendiente, emociones incompletas y anticipaciones futuras sin que nos demos cuenta. Cuando esta actividad supera cierto umbral, puede interferir con la continuidad del sueño. Por eso algunas personas despiertan con una sensación clara de lucidez, como si el cerebro hubiera aprovechado la madrugada para organizar información que no logró integrar durante el día. Un aspecto clave, y muchas veces ignorado, es la relación entre control y descanso. El cerebro humano está diseñado para anticiparse a posibles desequilibrios,
y en individuos con altos niveles de responsabilidad, autoexigencia o adaptación constante, este sistema puede mantenerse más activo de lo necesario. No se trata de un rasgo negativo, sino de un cerebro altamente entrenado en supervisar. El problema aparece cuando esa supervisión se extiende al sueño, fragmentándolo. Desde una perspectiva científica, esto no es insomnio clásico, sino una forma de hiperregulación nocturna. Aquí es donde entran las estrategias respaldadas por evidencia. El cerebro necesita señales claras de previsibilidad para reducir su nivel de control. Rutinas estables, horarios consistentes y ambientes nocturnos poco estimulantes no funcionan como simples hábitos, sino como mensajes biológicos que indican que no es necesario permanecer en alerta. De la misma manera, la exposición a luz natural durante el día refuerza la organización interna del tiempo, lo que mejora la estabilidad del sueño sin necesidad de intervenciones invasivas. El movimiento corporal también cumple un rol regulador profundo. No se trata solo de hacer ejercicio, sino de permitir que el cuerpo complete sus ciclos de activación y relajación. Cuando el movimiento es irregular o excesivamente tardío, el cerebro puede interpretar que el organismo aún necesita mantenerse operativo durante la noche. En cambio, una distribución adecuada del esfuerzo físico facilita que los sistemas internos reduzcan su actividad de forma progresiva. La forma en que reaccionamos al despertar es otro punto crucial. Desde la neurociencia del sueño se sabe que el cerebro aprende por asociación. Si cada despertar nocturno va acompañado de preocupación, revisión del reloj o pensamientos evaluativos, el sistema nervioso refuerza la idea de que la madrugada es un momento de acción. En cambio, una respuesta neutral y tranquila reduce la duración del episodio y evita que se convierta en un patrón repetitivo. Ahora bien, es importante subrayar que no todos los despertares deben normalizarse sin evaluación. Cuando estos episodios son persistentes, se acompañan de síntomas físicos claros o afectan el funcionamiento diurno, la consulta médica no es una exageración, sino una herramienta preventiva. La evaluación clínica permite descartar causas respiratorias, neurológicas, metabólicas o del estado de ánimo que pueden manifestarse principalmente durante la noche. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este análisis. El cerebro que te despierta de madrugada no es un enemigo del descanso, sino un sistema que, en muchos casos, está funcionando de más. Está intentando proteger, anticipar y regular con tanta eficiencia que no logra desconectarse del todo. Comprender esto transforma la experiencia del despertar nocturno. Deja de ser una amenaza y se convierte en una señal de que el sistema necesita más seguridad, no más control. Cuando el cerebro percibe estabilidad, previsibilidad y calma, hace exactamente lo que mejor sabe hacer. Dejarte dormir. Antes de continuar, si este contenido te está ayudando a entender mejor cómo funciona tu cerebro y el sueño desde una perspectiva científica y clara, te invito a suscribirte al canal. Aquí comparto explicaciones basadas en evidencia, sin mitos ni alarmismo, para que puedas comprender lo que ocurre en tu cuerpo y tomar mejores decisiones informadas. Suscribirte ayuda a que este tipo de contenido educativo siga llegando a más personas.